Va a ser este país y este set de televisión y Telesur y todo eso. Estas medidas radicales. Sí. O sea, si no se reconstruye el tejido social con reformas fundamentales o revolucionarias, por ponerlo de otra forma, entonces este país se va a destruir. No es posible matizar la voracidad del capital. No te puedes sentar tú con un capitalista y decirle, oye, mano, no seas cabrón, bájale a tu avance, ya tienes 10 millones, deja los otros 5. No, porque el capital no tiene perspectiva histórica como tal. Su perspectiva es la ganancia, y mientras más pueda ganar, más pronto, mejor. Si eso significa destrucción de los recursos naturales, desertificación, muerte, migración, destrucción de todo el tejido social, no importa. Lo que importa es que esté entrando dinero y esté entrando rápido. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos a hablar del informe del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos del niño que ha presentado el día de hoy en Ginebra y que ha sorprendido enormemente al planeta, al mundo, por la claridad, por lo directo del mensaje. Y bueno, pues de eso hablaremos el día de hoy con Alberto Apié, ex sacerdote de la Arquidiócesis de México, que está en este estudio. Gracias, Alberto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias al doctor José Barba, que se encuentra en el estudio, el doctor Barba académico, ex miembro de la Legión de Cristo. Y bueno, les propongo, Alberto, José, con el auditorio, que escuchemos el reporte de nuestra colega periodista Claudia Redaza, la colega del CNN en Londres, que nos tiene precisamente este recuento de lo sucedido con este informe del que hablamos. Un informe contundente como nunca antes. El reporte criticó el manejo que hizo la Iglesia del abuso sexual a menores y la acusó de protegerse a sí misma en vez de proteger a las víctimas. La Santa Sede consistentemente ha puesto la preservación de los intereses de la Iglesia y la protección de los criminales por encima de la seguridad de los niños. En sus observaciones conclusivas, este comité ha destacado el traslado de supuestos agresores sexuales. Fueron movidos de parroquia a parroquia cuando los hechos fueron descubiertos. El reporte también asegura que el Vaticano no ha reconocido la gravedad de los crímenes cometidos, no ha adoptado las medidas necesarias para manejar las acusaciones y aún más, que las medidas tomadas han hecho que continúe el abuso a menores y la impunidad de los culpables. El Vaticano respondió con un comunicado. La Santa Sede toma nota de las conclusiones de este reporte, que serán sometidas a un profundo estudio en respeto a las convenciones en las diferentes áreas presentadas por la Comisión y de acuerdo a la ley y práctica internacional, como también tomando en consideración el debate público con la Comisión el pasado 16 de enero del 2014. La Santa Sede, sin embargo, lamenta que algunos de los puntos en las conclusiones sean un intento por interferir en la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la religión. La Santa Sede reitera su compromiso a defender y proteger los derechos del niño, de acuerdo con los principios promovidos por la Convención y de acuerdo a los valores morales y religiosos ofrecidos por la Iglesia Católica, dice el comunicado. Distintos grupos que representan a las víctimas reaccionaron al reporte, asegurando que aún faltan medidas concretas para sancionar a quienes cometieron los abusos. En el caso de Juan Carlos Cruz, su agresor nunca fue juzgado por la justicia chilena. Una emoción muy grande porque por primera vez se reconoce mundialmente, o sea, una institución como las Naciones Unidas reconoce el horror que hemos vivido tantas víctimas, que siguen viviendo muchas víctimas, y la impunidad en la que han estado estos sacerdotes y estos obispos que los han encubierto. Sobre este tema, el reporte contesta al Vaticano, que como institución argumenta que solo es responsable por quienes cometieron crímenes dentro de este Estado soberano. El reporte reitera que es la Santa Sede la que puede ejercer autoridad suprema sobre sus individuos e instituciones. El informe también pide a la Santa Sede que reporte todas las acusaciones de abuso a las instituciones que ejercen la ley.
El Papa Francisco ha establecido una comisión para combatir el abuso a menores en la Iglesia. El Vaticano admitió en enero que unos 400 sacerdotes dejaron sus puestos entre el 2011 y el 2012 debido a acusaciones de abuso a menores. Y aunque las conclusiones de este reporte no son de carácter obligatorio, muchos críticos se preguntan ya qué más podrá hacer Francisco para responder a tan contundentes acusaciones. Claudia Rabasa, CNN, Londres. Gracias, Claudia Rabasa, con este reporte desde Europa. Y bueno, pues así están las cosas, Alberto José Barba. ¿Qué día decíamos desde muy temprano, Alberto? Efectivamente, Carmen, estábamos a la expectativa. Fue el momento de la despedida de todas las personas, víctimas de organizaciones que estábamos en Ginebra. Esa noche del 16, ¿qué seguirá? ¿Qué vendrá? Y esta expectativa de cómo se pronunciaría el comité. Pues Carmen, hoy creo yo, y así lo he compartido con otras personas, no solo de aquí, sino de Estados Unidos también, que el informe del comité sienta un precedente histórico incalculable en su valor, que no hay hacia atrás ningún otro referente o parangón que pueda ayudarnos a entender su significado, pero que definitivamente completa la verdad histórica sobre los casos de abuso sexual cometidos por clérigos durante tantos años en tantos países, tantas veces, y sin haber logrado que la justicia tenga su capacidad de decir quiénes son los responsables, por qué procedieron así, quiénes los protegieron, cómo lograron hacer lo que hicieron. Hoy el comité afirma claramente que la Santa Sede es responsable institucional del fenómeno de tantos abusos de decenas de miles de niñas y niños en el mundo, Carmen. José Barba, ¿qué dices tú sobre este informe, sobre lo que significa su trascendencia, lo directo del mensaje al Vaticano? Yo me siento más inclinado de manera, a mi modo de ver, objetiva, de que el resultado se debe definitivamente a la fuerza de la conciencia laica en un mundo que ha progresado extraordinariamente. Este escenario sería inconcebible si durante los últimos 18 años no hubiera habido un esfuerzo colectivo y clamoroso en todo el mundo para poner las cartas exactamente como están. La crisis de credibilidad que existe ante el catolicismo con respecto a sus malos líderes, no contra el cristianismo en sí. Lo que está pasando es que hay una toma de conciencia en la cual el laico siente que tiene mucho que decir, que el miembro de la Iglesia como pueblo de Dios tiene mucho que decir. Y recordar en un momento dado aquel verso de sí, por Dios, qué buen vasallo si hubiera buen Señor, qué buenos cristianos, qué buenos católicos si tuviéramos buenos líderes religiosos. Pero yo observo en el ámbito mexicano, por ejemplo, qué voces de obispos se han levantado para hacer alguna declaración acerca de esto. ¿Dónde está en este momento Norberto Rivera, por ejemplo? Ninguna declaración. Sin embargo, no podemos negar que el espíritu con mayúscula está presente y que este espíritu es el que está moviéndose sobre las aguas de la sociedad actual y que algo muy bueno va a regresar. Pero es algo paradójico, algo que la Iglesia no fácilmente quiere aceptar porque piensa que siempre es la líder de los espíritus y que el espíritu solamente lo controla ella. Entonces la sociedad actual está empezando a reaccionar y a decir, también nosotros tenemos algo que decir. En palabras concretas del premier de Irlanda, el Vaticano actuó en contra de los principios cristianos. Y eso lo pueden ver en el documental Mea Máxima Culpa. Alberto José Varga, desde luego queda la gran pregunta en este momento de la respuesta esperada. Me parece que las respuestas del Vaticano en este momento, las respuestas de la curia, las respuestas de quienes forman parte de esa estructura de poder en el Vaticano,
pero yo no sé si se cocina de la misma manera el Papa Francisco, que ha dado muestras y visos de tener una personalidad y un talante distinto, digámoslo así, de lo que tradicionalmente se identifica con la curia. Hay una expectativa real, hay una oportunidad real de respuesta del tamaño de un informe con estas características. Después de la pausa, Alberto, José, los escucho.